recibir de esa radiación será muy distinta. De la radiación ionizante podemos recibir una dosis mucho más pequeña, porque al romper los enlaces moleculares está afectando de manera más efectiva a nuestros tejidos. Por lo tanto, la dosis de radiación, que sería pues bueno, la intensidad o la potencia por el tiempo durante el cual estamos expuestos, tiene que ser menor en el caso de la radiación ionizante. Vamos a ver, hablábamos de las radiaciones electromagnéticas que tenían efectos térmicos, hablamos del horno de microondas. También, por ejemplo, los dispositivos de radar. Los dispositivos de radar, sean radares de control de tráfico aéreo, radares meteorológicos, los radares de las carreteras, cuando nos ponen las multas, cuantas menos mejor, pero todo esto son elementos que emplean las microondas. Eso quiere decir frecuencias del orden de 1000 MHz a 3000 MHz, más o menos. Las redes inalámbricas cada vez están más en uso, las redes inalámbricas en los ordenadores para las conexiones a Internet. Cuando he conectado el ordenador, al venir hace una hora y media o así, este ordenador tiene una antena wifi, una antena para captar redes inalámbricas, y ha captado 18 redes inalámbricas distintas, aquí, ahora. Por lo tanto, estamos siempre envueltos de radiación electromagnética. Tenemos la luz visible, que es una radiación electromagnética, la luz infrarroja, el sol también emite rayos ultravioleta. De ahí que nos tengamos que poner protectores solares para bloquear la radiación ultravioleta, porque la radiación ultravioleta está en el límite entre la ionizante y no ionizante, y puede tener efectos bastante nocivos si las dosis son elevadas. Pasear por la calle y que nos dé un rato el sol, al contrario, es muy bueno, pero si estamos 4 horas al sol sin protección, eso es muy malo. Es decir, que el concepto de intensidad de radiación, energía que transporta y tiempo de exposición son variables muy importantes al discutir estos temas. Entonces, pues aquí fijaros, 18 redes inalámbricas. ¿Por qué estamos todos vivos? Porque la potencia de estas redes inalámbricas es muy baja, por lo tanto la energía que estamos absorbiendo, que nuestras células absorben, es muy baja. Sigamos. Comentábamos que los posibles efectos sobre la salud o sobre células de nuestro organismo dependían precisamente pues de eso, de hasta qué punto nos irradian, con qué energía, con qué dosis. Bien, pero eso, ¿quién lo sabe? ¿Cómo se ha determinado? ¿Cuál es el nivel seguro? Hay una institución internacional que surgió de otro comité que tenía otro nombre. Es un organismo internacional reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que es quien ha establecido estos límites. Es la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes. En mi trabajo yo empleo límites de irradiación que dependen de otro organismo, que es igual que el nombre es el mismo, pero quitando esto, tiene el mismo nombre, porque trabajo con radiaciones ionizantes. Entonces, haciendo un estudio bibliográfico de todos los estudios que se han hecho sobre la exposición de células, cultivos de células a organismos vivos, cobayas o voluntarios, seres humanos voluntarios, a las radiaciones electromagnéticas de estas frecuencias, pues se han determinado ciertos límites por debajo de los cuales no se han observado efectos negativos para la salud. Entonces, esto se puede medir de varias maneras. Una, que se emplea mucho, es lo que se conoce, no está ahí escrito, como la tasa de absorción específica, o SAR. SAR son las siglas en inglés, la Specific Absorption Rate. Esto lo que mide es la energía que el teléfono móvil, cuando te lo pones en la oreja, te está depositando aquí. Y se mide, de hecho no es la energía, es la potencia, porque se mide en vatios por kilo, es decir, energía por unidad de tiempo. Entonces, lo que se ha visto es que una SAR de 4 vatios por kilo, no en la cabeza, sino cuerpo entero, que eso es peor,
te genera un calentamiento, estamos hablando de radiaciones con efectos térmicos, ¿no? Recordad, te genera un calentamiento aproximadamente de 1 grado centígrado, si eso lo haces durante 1 hora. Se considera que ese calentamiento es negativo para la salud. Estamos hablando de 4 vatios por kilo a cuerpo entero. Entonces, lo que hay que hacer es que cualquier aparato de microondas tenga que emitir forzosamente por debajo de ese límite, obviamente, porque sabemos que a partir de ese límite puede haber efectos, yo le diría hay, porque los estudios tampoco son muy concluyentes, pero puede haber efectos negativos para la salud, por lo cual esas emisiones han de estar limitadas. Entonces, como apunte adicional, como estamos hablando de vatios por kilo, y estamos hablando de 4 vatios por kilo como límite para la salud a cuerpo entero, la potencia de los teléfonos móviles no es de 4 vatios, es inferior. Pero bueno, comparémoslo con un horno de microondas, ¿no? Un horno de microondas pues tiene una potencia de 850 vatios, el que menos, el más barato. Obviamente no es lo mismo, aunque las frecuencias son parecidas, ¿no? Uno estamos hablando de unos 2400 o 2450 megahercios y el otro, pues bueno, dependiendo de qué tipo de tecnología utilice el teléfono móvil, pues de 900, 1800 o 2000 megahercios, ¿no? Eso lo único que nos dice es que los dos tipos de radiaciones tendrán efectos térmicos. Entonces, la OMS también ha hecho un seguimiento, la Organización Mundial de la Salud también ha hecho un seguimiento de los estudios que se han realizado para determinar cuál es ese límite, y la OMS asume los límites de la ICNIRP, es decir, esos de 4 vatios por kilo a cuerpo entero. Y te dice, pues bueno, recomienda que se incorporen en la legislación sin ningún tipo de restricción adicional. Lo que se hace realmente pues es poner restricciones adicionales, ¿eh? Aunque el límite sea de 4 vatios por kilo, la SAR para los teléfonos móviles es unas 50 veces inferior a ese número. Hablando de si esa dosis de a cuerpo entero se traslada a cabeza y tronco, que es lo que suele hacerse, pues ese valor de 4 dividido por 50, que sería el 0,08, viene a ser una SAR de unos 2 vatios por kilo. Ese es el valor con el que se comparan los teléfonos móviles. La SAR para distintos órganos es distinta. Eso también pasa con las radiaciones ionizantes. Una irradiación a cuerpo entero es mucho más peligrosa que una irradiación de las manos, por ejemplo. Entonces, para las extremidades, pues estamos hablando de 4 vatios por kilo. Esto incorporando ya el factor de 50 el factor de precaución para el público. Para la cabeza y tronco serían esos 2 vatios por kilo. Realmente las personas que trabajan con radiaciones electromagnéticas de este tipo no tienen estos límites, porque como están profesionalmente expuestos a la radiación, esos límites son superiores y pueden recibir dosis 5 veces mayores. Eso tampoco significa un riesgo adicional para su salud, porque el factor sigue siendo, el factor de precaución sigue siendo de 10. Es decir, que para los trabajadores profesionalmente expuestos ese factor es de 10 y para el público es de 50. Y en las radiaciones ionizantes pasa lo mismo. Yo puedo estar expuesto a más radiación que vosotros. Y no porque yo sea Superman, sino porque yo trabajo con radiaciones ionizantes y por lo tanto estoy formalmente o legalmente autorizado a recibir más radiación que vosotros. Eso no significa que el riesgo para mi salud sea más alto que para vosotros, porque los dos límites son muy bajos. Aquí pasa algo parecido. La gente que trabaja profesionalmente con estas radiaciones, que tiene que reparar antenas, aparatos de radar, líneas de alta tensión, bueno, eso es un poco distinto. Pero pueden recibir dosis más elevadas que el público. Entonces he puesto 2 ejemplos. Estos 2 teléfonos móviles son los que están intentando cocer el huevo aquí. Es un Nokia 6020 y un Sony Ericsson K610i. La SAR, si alguien guarda las instrucciones de su teléfono móvil, las instrucciones y todos los papeles que acompañan a su teléfono móvil, posiblemente tendrá, si no lo ha tirado, un papelito como este. Es la información del móvil sobre la tasa de absorción específica de ese modelo de teléfono móvil. Si lo ha tirado, pues no pasa nada, porque en las
páginas web de los fabricantes pues se exponen, ¿no? están listados. Entonces, pues aquí por ejemplo yo puedo ver pues que mi teléfono móvil, mi Sony Ericsson, pues tiene una SAR de 1 vatio por kilo, promediado en 10 gramos. Eso es lo que suele hacerse. ¿Por qué promediado en 10? ¿Qué significa eso de promediado en 10 gramos? La potencia de estos teléfonos, de estos aparatos, es muy baja realmente. Por lo tanto, si tú lo tienes aquí en tu cabeza,